Cuando me mudé a Japón, obviamente sabía que muchas cosas en mi vida iban a cambiar. Un nuevo idioma, otra cultura, otra forma de vivir. Eso era evidente. Lo que nunca imaginé es que después de un tiempo, Japón iba a empezar a cambiar pequeñas cosas en mí, sin que siquiera me diera cuenta. Y hoy hago cosas que hace algunos años probablemente jamás habría hecho. Y lo peor es que muchas de ellas ya se volvieron parte de mí. Porque mudarte a otro país no solo cambia donde vives. A veces, sin darte cuenta, también te cambia a ti. Y hoy quiero contarles justamente eso. Las pequeñas cosas que Japón fue cambiando en mí sin que me diera cuenta. Una de las cosas bastante común aquí en Japón y que en Latinoamérica no se hace es no usar zapatos dentro de la casa. Y es que no es que me haya costado acostumbrarme, de hecho yo en Chile yo quería hacerlo por un tema de limpieza y es que aquí se hace exactamente por eso. Traes basura de afuera, virus, y no es muy agradable tener eso en el suelo, sobre todo porque en Japón los suelos están hechos de madera. En muchas casas, muchos departamentos antiguos están hechos con el suelo, está hecho de tatami, que es este suelo como de paja. Si usas zapatos dentro del departamento con suelo de tatami, puedes dañar el tatami o lo puedes ensuciar y es súper difícil limpiarlo porque es literalmente un suelo de paja. Es por eso que la gente no usa zapatos dentro de la casa acá. Es por eso que aquí en las casas existe esta zona en la entrada llamada Genkan. Aquí es donde dejan los zapatos y te ponen las pantuflas para usar en casa. En los hospitales te tienes que sacar los zapatos, en los restaurantes te tienes que sacar los zapatos y tienes que andar con las pantuflas. O muchas veces sin pantuflas y solamente con los calcetines. Por eso ahora ando mucho más pendiente de mis calcetines. En Chile, ya andaba a pie pelado, no me importaba, o andaba con calcetines y no sé, podían tener un hoyo y no me daba lo mismo. Y ahora tengo que andar pendiente de los calcetines que uso porque sé que si voy a otro lado, otras personas van a ver lo que estoy usando, van a ver mis calcetines. Una de las cosas de las que me tuve que acostumbrar es hacer pipí sentado. Aquí en Japón tú tienes que hacerlo en todos lados. Incluso, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, en los baños de los restaurantes, hay carteles que te piden que por favor te sientes. Porque cuando los hombres mean, las gotas de pipí saltan para todos lados. Bueno, no vayas a ser menos hombre por sentarte pa' mear. Es una wea más que nada higiénica y yo la entiendo y de hecho ahora la comparto. En mi casa yo no podría mear parado ahora porque sé que va a quedar alrededor cochino con el tiempo y se pone hediondo. Algo que me sorprendió muchísimo de aquí es lo importante que es el cuidado personal, el cuidado de la piel. Me han dicho aquí que los padres desde chiquititos les ponen mucho bloqueador a los niños para que no se quemen, para que no se les dañe la piel. Por eso es que los asiáticos tienen la piel que tienen, más que nada porque se las cuidan desde siempre. Y es que aquí, en general, toda la gente se preocupa mucho por lo que es su piel. Incluso aquí en Hokkaido, en donde los rayos ultravioleta no son tan fuertes, la mitad del año hace frío, se ponen bloqueador y usan sombrilla en el verano. Quien influyó en que yo empezara a usar más productos de cuidado para la piel fue mi esposa. Ella fue la que me fue empujando. Ella trabajó en una clínica estética y sabía lo que tenía que usar, entonces me dice, no, tienes que usar este producto, tienes que usar este. La verdad es que he aprendido mucho con ella y también el hecho de vivir aquí en Japón como que te empuja a usar estos productos porque ves que la gente se cuida tanto que tú también quieres hacerlo. Y el hecho de tener una piel mejor, más cuidada, se nota cómo aumenta tu confianza y tu autoestima. Otra cosa que me gusta mucho de acá es el tema de la ropa. Es bien sabido que aquí en Japón la gente se viste muy bien. Lo que sí yo siento es que los japoneses tienen una presión social de vestirse bien, de no desencajar. O sea, aquí todo el mundo, sobre todo las mujeres, salen súper arregladas a la calle, a comprar. Yo creo que eso es parte de la presión social que se siente acá. Yo no la tengo, pero de alguna manera eso ha influenciado en mí. Y es por eso que viviendo acá he empezado como a arriesgarme más a usar cosas que, por ejemplo, en Chile nunca hubiera usado.
Pasa lo mismo con el pelo. Yo en Chile usaba un puro estilo de pelo, en cambio aquí en Japón la gente usa distintos tipos de pelo, tanto hombres como mujeres. Y eso a mí también me motivó para dejarme crecer el pelo. Yo nunca me había dejado crecer el pelo y ahora me lo dejé crecer por el simple hecho de que yo veía a la gente que se arriesgaba más, que usaba diferentes estilos, y yo dije ya, voy a dejarme crecer el pelo para ver cómo se ve. Quise parar acá para primero agradecerle a toda la gente que se ha suscrito en el canal. Yo no sé cómo hemos crecido tan rápido. Pasé de tener 1000 seguidores hace 2 meses atrás y hoy día vamos en camino a los 40.000. Muchas gracias por apoyarme. Por favor, suscríbanse, denle like al video. Lo más importante es dejen su like y suscríbanse. Así que eso, sigamos con el video. Una de las cosas que a mí personalmente me costó, pero muchísimo, es la puntualidad. Aquí hay que organizar todo y son todos muy puntuales. Y yo soy exactamente todo lo contrario. Yo soy muy impuntual. Si me dicen a las 1 de la tarde, yo llego a las 1:30. Yo soy una persona muy relajada y que me gusta improvisar mucho. No me gusta organizar tanto con tanto detalle. Entonces, a mí personalmente eso me chocó un poco. Me costó un poquito asimilarlo, tomarle el ritmo de que aquí la gente le gusta organizarse. No, juntémonos en 2 semanas más o en 3 semanas más a las 2 de la tarde y ellos están a las 2 de la tarde. No, y vamos a este lugar y después a este lugar. Eso para mí es un poco más cuadrado, no va mucho con mi personalidad. Poco a poco uno se va adaptando, aunque uno no lo quiera, se va adaptando y va cambiando y va adoptando estas buenas prácticas, porque al final llegar tarde es una mala práctica. Uno empieza a ser mucho más consciente de cuánto le afecta a la otra gente tu espacio personal. Por ejemplo, hablar más bajo, evitar hacer ruido innecesario. Y ojo, no es que sea completamente diferente a Chile. Nosotros los chilenos igual respetamos harto lo que es el ruido, el espacio personal sobre todo. Aquí es como que es eso, pero al siguiente nivel. Por ejemplo, cuando me ha tocado ir en tren, o sea, tampoco es como que la gente va muteada en los vagones. Simplemente modulan su voz, bajan un poco el tono, tienen una conversación normal pero con voz bajita. Yo he visto como la gente contesta el teléfono así, como que se achican. Yo obviamente no entiendo, pero sí puedo comprender que dicen, no, estoy en el tren, te llamo en un rato más. O sea, yo me imagino que dicen algo así. Es genial de que respeten de tal manera lo que es el ruido en los espacios públicos. Eso la verdad es que a mí me gusta. Una vez que comprendes todas estas cosas, aprendes como a leer el ambiente, ya lo haces solo. Es como memoria muscular y ya sabes cómo te tienes que comportar. Y es básicamente una cosa de educación, creo yo. O sea, yo creo que respetar más que nada los espacios públicos, como por ejemplo el tren, es una wea de educación. Otra cosa que aprendí aquí mucho es el hecho de estar solo, aprender a estar solo. Y creo que es algo súper positivo. No se trata de sentirse solo, sino que aprender a estar solo. Al país donde vayas te vas a sentir así, sí o sí. Y creo que es algo positivo, o sea, no es algo triste ni nada. Y es que yo aquí aprendí o empecé a valorar mucho más los momentos que me la paso solo. Cuando camino solo, cuando salgo solo. Yo, por ejemplo, en Chile, cuando estaba en Chile, yo decía, ir al cine solo, me daba como hasta vergüenza, así como que, la gente me va a ver solo. Son momentos geniales cuando tú los empiezas a apreciar porque piensas. Por ejemplo, a mí personalmente es donde nacen mis mejores ideas. Es donde más uno se pone creativo cuando uno tiene momentos de pensar y momentos de estar solo. No es solamente algo que se te dé aquí, o sea, te tienes que venir a Japón para poder disfrutar estar solo, pero es algo que yo aprendí acá. Saliendo del país me di cuenta de que, bueno, es bacán estar solo y tener momentos donde tú piensas en lo que tú quieres y cómo lo quieres hacer, empezar a ser más creativo. Todo eso yo me di cuenta acá. Eso me hizo conocerme a mí mismo, más aún. Cuando me vine a vivir a Japón, pensaba que lo único que iba a cambiar en mi vida era aprender japonés.
o acostumbrarme a otra cultura. Y ya está. Pero después de vivir acá, me di cuenta de algo bien curioso. Y es que sin darme cuenta, empecé a cambiar un montón de cosas en mí. Hábitos súper pequeños. Cosas que hoy hago automáticamente y que hace algunos años probablemente jamás habría hecho. Y creo que es eso lo más loco de mudarte a otro país. Que a veces no solamente cambias de lugar. Poco a poco, tú también empiezas a cambiar.